Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos acá en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy la lectura titulada De boca en boca, que se encuentra en Hechos, capítulo 18, del versículo 13 hasta el capítulo 19, versículo 16. Vamos asimismo a orar para dar comienzo. Amado Dios, te adoramos, Señor, y te agradecemos, Padre, por tu misericordia, por tu perdón, por tu grandeza hacia nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que guíes nuestros pasos, Padre, que nos guardes, Señor, y que a través de esta lectura podamos acercarnos más hacia ti. Danos entendimiento y sabiduría para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de comenzar, de continuar con la lectura que hemos estado hablando, ¿verdad? De Pablo, vamos a mirar un poquito sobre quién era esta persona, Aquila y Priscila, ¿verdad? Em, Algunas parejas pues saben cómo lograr lo máximo de su vida, pues, como que se ayudan unas a las otras, ¿verdad? En las parejas. Los esfuerzos unidos impactan a quienes están en su alrededor, y Aquila y Priscila eran este tipo de pareja. Nunca se les menciona separados en la Biblia, siempre se les menciona unidos. En el matrimonio y en el ministerio, ellos siempre estuvieron juntos. Priscila y Aquila se encontraron con Pablo en Corinto, y mientras el apóstol realizaba su segundo viaje misionero, ellos acababan de expulsar de Roma, los habían expulsado de Roma por el decreto del emperador Claudio en contra de los judíos. Y su hogar era prácticamente tan movible como las tiendas que hacían para mantenerse. Pero ellos abrieron su hogar, ¿verdad? Para Pablo, a quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Y Pablo también les abrió su corazón y les enseñó sobre la riqueza espiritual, ¿verdad? De lo que era la palabra del Señor. Y Priscila y Aquila ambos valoraron la educación espiritual que estaban recibiendo por la gloria y la honra del Señor. Así que Priscila y Aquila siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y alabanza. Y después de muchos años, después del regreso a Roma, auspiciaron a una de las iglesias de hogares que se desarrollaron. ¿Qué aprendemos de la vida de Aquila y de Priscila? Pues fuertes logros y puntos importantes de la vida de ellos es el hecho de que fue un equipo sobresaliente de esposo y esposa que ministró en la iglesia primitiva. También se mantenían haciendo tiendas mientras servían a Cristo. En otras palabras, estaban trabajando para así poder mantenerse, ¿verdad? Y utilizar las finanzas para también poder propagar el evangelio. Eran amigos cercanos de Pablo, también explicaron a Apolos el mensaje completo de Cristo. ¿Qué aprendemos de la vida de ellos? Pues aprendemos que las parejas pueden tener un ministerio eficaz. También aprendemos que el hogar es una herramienta valiosa para la evangelización. También aprendemos que cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe, sin importar el papel que desempeñe en la iglesia. Y algunos datos generales que podemos aprender de la vida de ellos es el hecho de que la historia toma lugar. Ellos, primero que nada, eran procedentes de Roma y luego se trasladan a Corinto y luego se van para Éfeso. Ellos, como habíamos dicho, su trabajo, su ocupación era fabricantes de tiendas y eran contemporáneos también del emperador Claudio, de Pablo, de Timoteo y también de Apolos. Así que vamos entonces a ver así, de boca en boca, Hechos 18:13. Vemos acá que a Pablo lo culparon de promover una religión que la ley romana no aprobó. Y este es un cargo, como un delito, que significa prácticamente lo que es la palabra traición. Eh, ya que estaba como que yendo en contra de lo que era el imperio romano. Pablo no persuadía a la gente a obedecer a un rey humano, diferente al César. Si usted mira lo que dice el versículo, capítulo 17, versículo 7, él no hablaba tampoco en contra del imperio romano. En cambio, él hablaba del reino eterno de Jesucristo, así que será su énfasis, no en el reino terrenal de acá. Y esta fue una decisión judicial importante para poder esparcir entonces el evangelio en el imperio romano. Se entiende que el judaísmo es una religión reconocida bajo las leyes romanas. Y a medida que los cristianos eran vistos como parte del judaísmo,
el tribunal en sí se rehusaba a escuchar los cargos traídos en contra de ellos. Si decían de ser una nueva religión, al gobierno le era fácil ponerlo fuera de la ley. Y tal es así que Galión él mismo dijo, no entiendo toda la terminología ni los sutiles puntos teológicos. Manejen el asunto ustedes y no me causen más molestias. Pero tenemos entonces que también se menciona una persona llamada Crispo, Crispo con P. Y Crispo fue un principal de la sinagoga, pero él y su familia se convirtieron y se unieron a los cristianos. Entonces también había una persona llamada Sóstenes que lo eligieron para ocupar su lugar. Y el populacho quizás era de griegos que desahogaron sus sentimientos en contra de los judíos debido al disturbio. O quizás pueden haber sido judíos los que golpearon a Sóstones porque perdió el caso y dejó la sinagoga peor que como la había encontrado al principio. Y en Primera de Corintios 1:1 se menciona un Sóstenes y muchos creen que fue el mismo, que con el tiempo se convirtió y fue compañero de Pablo. No sabemos 100%, pero se cree que puede haber sido asimismo el mismo. Entonces, este quizás fue un voto de Nazareno, de Nazareato, perdón, temporal en el versículo 18, que era una promesa que terminaba con el corte de cabello y ofreciéndolo en sacrificio, como lo dice número 6, capítulo 6, versículo 18. Entonces, este versículo marca el final del segundo viaje misionero de Pablo, ese es el versículo 22, y el comienzo del tercero, entonces el cual terminó entre el 53 y el 57 después de Cristo, dejando la iglesia de Antioquía, que era la residencia base en aquellos momentos. Pablo se dirigió a Éfeso y en el camino volvió a visitar las iglesias en Galacia y Frigia. El centro de este viaje fue una estadía prolongada, 2 a 3 años en Éfeso. Y antes de volver a Jerusalén, visitó creyentes también que estaban en Macedonia, también y en Grecia en ese momento. Apolos había escuchado solamente lo que Juan el Bautista dijo de Jesús, de manera que el mensaje no era la historia completa. Juan se había enfocado más en el arrepentimiento, que fue el primer paso a la fe en Cristo. Apolos no sabía acerca del mensaje de la vida de Jesús en cuanto a la crucifixión y la resurrección de la crucifixión, que es otra parte esencial de lo que es el cristianismo. Entonces, y si no sabía de la resurrección, menos sabía tampoco del Espíritu Santo. Entonces, a Aquila y Priscila le explicaron esto y Apolos, que era de Alejandría, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, poseía una gran universidad. Él fue un buen estudiante, un buen orador y un buen polemista. Y también, después de saber más de Cristo, era como más completo, ¿verdad? Se sintió más lleno, ¿verdad? De fortaleza, de valentía, ¿verdad? De poder compartir estas palabras. Y entonces Dios usó grandemente estos dones para fortalecer y asimismo animar la iglesia. La razón, hermanos, es una llave poderosa en buenas manos y buenas situaciones. Y Apolo la usó la razón para ir y convencer a la gente, ¿verdad? De lo que era el mensaje de la cruz, de la resurrección y de la venida de Jesucristo. De igual manera, la venida y la llegada del Espíritu Santo. Pero no toda la obra del ministro, del misionero, es ingrata, fastidiosa ni sufrida. Entonces, el capítulo 18 vemos que es triunfante. Muestra victorias de ciudades que usualmente, ¿verdad? Escuchamos lo opuesto muchas veces en muchas de las historias. Y también el aumento de nuevos líderes en la iglesia, tal como Priscila y Aquila y Apolos. Debemos de regocijarnos en las victorias que Cristo nos da y no permitir que las dificultades creen pensamientos negativos. Vemos entonces que se menciona Éfeso, y Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia. Hoy día eso es parte de Turquía, centro de transporte marítimo y terrestre, a la par de Antioquía y Siria y en Alejandría en Egipto también. Era una de las ciudades más grandes en el Mediterráneo. Entonces, Pablo, ¿qué hizo? Permaneció allá por poco más de 2 años en Éfeso y desde allí escribió su primera carta a los Corintios
para enfocar su mensaje en los problemas que estaban enfrentando. Más tarde, durante su prisión, escribe una carta a la iglesia en Éfeso, y esa carta es el libro que vemos en la Biblia que se llama Efesios. El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecados, solamente en un indicio de una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cómo Apolos, estos creyentes efesios necesitaban más información en cuanto al mensaje del ministerio de Cristo? Entonces, por la fe, creían que Jesús era el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte ni la resurrección de Cristo porque necesitaban más guianza en cuanto a esta parte de la historia de Jesús, al igual que qué importancia tiene el Espíritu Santo y sus funciones. Y según el libro de Hechos, los creyentes recibieron al Espíritu Santo de diversas formas. Por lo general, el Espíritu Santo llenaba a una persona en cuanto profesaba su fe en Cristo. En otras palabras, venía la persona y confesaba a Jesús como su único exclusivo Salvador, y entonces venía el Espíritu Santo a morar sobre la vida de la persona. Um, pero de igual manera, podemos ver que Dios permitió que fuera después porque el conocimiento formaba parte de la iglesia. La plenitud del Espíritu Santo, hermano, les confirmó, ¿verdad?, que eran creyentes. Así que ese fue como un simbolismo, una señal de que eran creyentes. El Pentecostés, que lo vemos en Hechos capítulo 2, fue el derramamiento formal del Espíritu Santo en la iglesia. Y hay otros derramamientos en el libro de Hechos que fueron la forma de Dios para añadir nuevos miembros a la iglesia. Y la señal de la verdadera iglesia no simplemente es la buena doctrina, las buenas acciones, sino también la obra del Espíritu Santo, lo que está pasando con el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando Pablo impuso sus manos sobre estos discípulos, estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que los discípulos en Pentecostés. Eso también sucedió cuando el Espíritu Santo vino a los gentiles, no a los judíos, como lo dice el capítulo 10, versículo 45 y 47. Pablo habló en la sala de conferencia de esta escuela, la cual generalmente se utilizaba en la mañana para enseñar filosofía, pero no quedaba desocupada durante la parte calurosa del día. En ese momento quedaba desocupada. Entonces, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, debido a que muchas personas no trabajaban durante esas horas, venían a la predicación de Pablo para así escuchar su mensaje. En Asia, cuando se menciona Asia, se está refiriendo a la provincia de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Y durante este tiempo, Pablo y sus colaboradores fueron y llevaron el evangelio por toda esa área de allá de Turquía. Y estos judíos viajaban de ciudad en ciudad diciendo que sanaban y echaban fuera demonios para ganarse la vida. Y en su conjuro recitaban a menudo una lista completa de nombres de diferentes deidades para asegurarse de incluir la deidad correcta. Y aquí trataban de usar el nombre de Jesús en un esfuerzo de igualar el poder de Pablo. Así que, hermanos, literalmente tratando de copiar, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, como Dios lo estaba utilizando, solamente copiando la manera que estaban pasando los milagros y todas estas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque no es copiar las palabras, no es copiar el ritual o copiar lo que haga la persona, hermanos, es Cristo. Dios obra de acuerdo a su voluntad en su tiempo, y no hay un formato o un protocolo exacto de cómo debe de seguir para que haya una sanidad, por ejemplo. Entonces, muchas personas en Éfeso participaban de lleno en exorcismo y prácticas también ocultistas, y esto lo hacían para su propio provecho. Entonces, los hijos de Seba quedaron impresionados con la obra de Pablo, y cuyo poder para echar demonios vino del Espíritu Santo, no de los brujos, y obviamente era más poderoso que el de ellos. Descubrieron, sin embargo, que no puede uno controlar ni limitar el poder de Dios, ya que, hermano, el poder de Dios es de un Dios soberano. Él es el que lo controla. Nosotros podemos ser instrumentos, ¿verdad? Como un conducto, ¿verdad? Como un puente de bendición hacia una persona de acuerdo a la voluntad de Cristo. Pero estos hombres invocaron el nombre de Jesús sin conocerlo. Entonces el poder para cambiar personas radica en Cristo. No es suficiente recitar su nombre como un amuleto mágico. Él obra a través de quienes escoge. Entonces, hermano, no es solamente decir el nombre de Jesús, es creer en el Jesús que estamos hablando, es entender quién es este Jesús que estamos hablando y entender que Jesús, hermanos, es Dios. Amado Dios, te agradecemos
Padre, por esta enseñanza, Padre, y por recordarnos, Señor, que no es el seguir rituales o rutinas, sino, Padre, que es el buscarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre, que nos guíes en entendimiento y que nos ayudes, Señor, a que podamos ir y dar testimonio y compartir tu palabra con otras personas que están en necesidad de escucharla. Ayúdanos, Padre, también a poder aplicarlas y a vivir, Señor, de una manera que demos testimonio al que está necesitado a nuestros alrededores. Te agradecemos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.